Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase y vamos a abrir la escritura en Romanos 8, capítulo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que quizás es nuevo para muchos. Empezamos a tocarlo cuando hablamos de nuestra persona celestial, cuando estudiamos la raquia. Entonces, aquí estamos viendo que Dios, dice la Escritura, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo. Y aquí estamos viendo que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora, cuando pensamos en esta palabra predestinación, pensamos como que fuéramos a caminar sobre un mapa preestablecido con un montón de cosas que nos tienen que pasar. El erróneo concepto de la predestinación hizo que muchos se alejaran de ese concepto, porque aquí no está hablando de algo que sucede en la tierra, sino algo que está sucediendo antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para tener la imagen de Dios en los lugares celestiales eternamente. Entonces vamos a ver cómo este concepto de predestinación tiene que ver con cómo fuimos formados antes que el mundo fuese. Vamos a abrir la escritura en 1 Corintios 2, versículo 7, y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces estamos aquí viendo que hay una sabiduría que nos fue impartida antes que el mundo fuera y que esta sabiduría está oculta a los ojos del mundo, pero esta sabiduría tiene que ver con nuestra glorificación. Y mientras estamos estudiando y entrenándonos a ser los hijos de la luz, es muy importante que entendamos el concepto de glorificación y quiénes éramos antes de la fundación del mundo. Entonces voy a introducir una palabra que Emerson ya ha estado hablando de ella, pero se la voy a introducir a usted, or a persona. Y esta persona es la substancia individual, según el diccionario, de nuestra naturaleza racional. En la modernidad, el concepto de persona se hizo más psicológico. Y el filósofo Kant dice que la persona es el fin de uno mismo. Es la estructura fundamental de quien yo soy. Por aquí es muy importante, y Emerson nos ha estado hablando de esto también, que cómo fuimos formando todo un programa racional que va a operar de una manera subconsciente dentro de nuestro ser. Entonces, esta persona yo la voy creando desde que yo era un niño. Esta persona va a tener una forma de comportamiento, va a tener su propia cultura, su propia cosmovisión, pero es muy importante que entienda que yo soy el creador de esa persona. Y esto se va a poner en oposición a la persona que yo soy creada por Dios. Entonces, la persona que yo creo está creada por el mundo que me rodea y la persona creada por Dios está creada directamente por Dios antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a entender esto con claridad. El alma, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿correcto? El alma es la responsable del funcionamiento de mi persona. O sea, yo voy a usar mi alma para crear mi persona. El alma no es la persona, es la responsable del funcionamiento de esta persona. Y el alma, como ya lo hemos estudiado anteriormente, pues es el vínculo entre el espíritu y mi cuerpo. Entonces, vamos a imaginarnos esta persona que fue edificada por mí mismo, y esta persona nació en una familia disfuncional y tiene una personalidad de rechazo, tiene complejos de inferioridad, tiene miedo de muchas cosas, tiene inseguridades, y todo esto tiene temor a la muerte y a la enfermedad. Y todo esto va formando una estructura, un edificio, por decirlo de alguna manera. Y esta estructura es la que determina cómo me muevo aquí en la tierra. Y esto se dio desde el momento de la caída. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de él. Primero fuimos creados antes de la fundación del mundo. Después Dios crea a Adán. Pero Adán fue creado para funcionar junto con su estructura celestial. Entonces Dios había creado esta personalidad perfecta para que el hombre operara con ella. Cuando el hombre se come el fruto del conocimiento del bien y del mal, se separa de su naturaleza celestial y él va a crear su propia persona. El alma es el funcionamiento de esta persona equivocada o corrupta,
Y mi espíritu, de la misma manera que el alma, es el conjunto de órganos espirituales, y estos órganos están diseñados para que yo pueda operar a través de mi persona celestial. Entonces, tanto el alma como el espíritu son encargados del funcionamiento. Cuando yo tengo que hacer morir mi vieja criatura, está hablando de destruir esta estructura que fue edificada por mí. Mi alma no se va a morir. Si yo hago morir toda esa estructura, mi alma sigue funcionando. Yo sigo teniendo mis sentimientos, mi razonamiento, mi voluntad. Entonces quiero que se dé cuenta que son dos cosas diferentes. El funcionamiento del alma, la personalidad que yo creé. Entonces la que tengo que llevar a la cruz es esta personalidad. Mi mente, mi alma, mis emociones van a estar ahora al servicio de la nueva criatura. Entonces, vamos a 1 Corintios 15. Esto ya lo hemos estudiado anteriormente. Dice, versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ojo, cuando Pablo quiere hablar del cuerpo espiritual, dice espiritual, pero aquí está hablando del cuerpo celestial. Y esta es esta persona que somos nosotros antes de la fundación del mundo. La palabra que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ahora, este es el mismo diseño que tuvo Jesús. Él estaba en el cielo y estaba en la tierra. Nosotros estamos en el cielo y estamos en la tierra, porque fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. Entonces vamos a ver esto en Juan capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estamos hablando cosas celestiales. Nuestro espíritu está aquí en la tierra con nosotros. Nuestro espíritu tiene todas las facultades espirituales. Usted leyó mi libro El espíritu del hombre, pues se va a dar cuenta la cantidad de funciones que tiene mi espíritu. Este es el funcionamiento del espíritu. Pero quien yo soy, creado por Dios, estoy en lugares celestiales. Entonces, en Cristo, cuando yo vengo a Cristo, mi espíritu se va a reconectar con mi ser celestial. De la misma manera que el alma está conectada a la estructura que yo creé, mi espíritu está ligado a la persona que Dios creó. Vamos a ver una gráfica que hice para que esto le quede un poquito claro. El lado izquierdo de la pantalla, la estructura del yo. Esta es la estructura, el edificio almático, por decirlo de alguna manera, que yo formé. Esta es mi personalidad caída. Esta personalidad caída, con todos sus defectos, temores, ansiedades, complejos, y vemos que está íntimamente ligada al alma. El alma no es la estructura que yo formé. Vemos al hombre como el hombre, o sea, nuestro cuerpo físico tiene su alma y tiene su espíritu. Ahora vamos a ver otra vez la gráfica. El espíritu del hombre, que está al lado derecho de la pantalla, unido al cuerpo. Y cómo el espíritu está unido a mi yo celestial. En la tierra, el mundo, el sistema de este mundo funciona a través de estructuras hechas por nosotros. Y en el espíritu, en el reino de Dios, nuestro espíritu se conecta con nuestro yo celestial. De la misma manera que esta estructura caída es un programa de comportamiento que va a estar dictando continuamente cómo yo reacciono en este mundo. Sale el virus, entonces tengo miedo porque creé una estructura de temor. O sea, esa estructura dictamina que tengo temor al hombre. Por eso es tan importante que esa estructura tenga que morir, porque esa estructura es el programa que continuamente me está jalando a hacer y a pensar lo que no tengo que pensar. Entonces, Emerson siempre nos habla de esto como un programa interno que no es que lo estés pensando de esa manera, es que ya te acondicionaste a pensar de una manera. Vamos al otro programa, al programa celestial, porque Dios también nos preprogramó, y esto es a lo que se refiere que Él nos predestinó. Entonces, esta persona celestial, en el fondo, es parte del libro de la vida. ¿Se acuerda que leímos en 2 Corintios que tenemos la sabiduría oculta que fue entregada a nosotros para nuestra gloria? Y esto es antes de la fundación, antes de todos los siglos, dice. Otro concepto que tenemos también un poco tergiversado es que pensamos que Dios nos inscribe en el libro de la vida como una lista. Y en el fondo Dios no nos inscribió en una lista. Dios nos
escribió. Inscribir quiere decir que te apuntaron en una lista para que seas parte de los invitados, por decir. Pero esto no es a lo que se refiere la escritura. Él nos escribió como una epístola viviente. Entonces, no estamos inscritos, estamos escritos. Hay una gran diferencia entre pensar que mi nombre está inscrito a pensar que yo fui escrito todo yo. Entonces, venga a Lucas capítulo 10 y versículo 20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí es donde tengo que pensar de una manera celestial y no terrenal. Porque si pienso que mi nombre está escrito en los cielos, pienso que en el cielo dice Ana, pero esto no es lo que dice la escritura. En el concepto de Dios, los nombres tienen una importancia radical con nuestro destino. El pueblo de Israel verdaderamente buscaban a Dios para ponerle el nombre a sus hijos. Y si no lo buscaban, entonces sucedía lo que le pasó a Jacob. Jacobo quiere decir tramposo. Y entonces esta trampa fue la que él hizo para tener la primogenitura. Y entonces se puso unos pelos de animal para que el papá que estaba ciego lo tocara como velludo. Entonces su nombre determinó sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios quiere transformarlo y le tiene que cambiar el nombre de Jacob a Israel, que es el que vio el rostro de Dios. Y esto es lo que cambia completamente el destino de Jacob. Entonces, cuando la Biblia habla que estamos escritos en los cielos, quiere decir que hay todo un diseño, todo un rollo escrito que es nuestro nombre en el cielo. Entonces, cuando Dios pensó en ti antes de formarte en lugares celestiales, te vio, pensó tu nombre, y entonces en ese nombre incluyó todo un destino y escribió una historia espectacular y grandiosa acerca de ti. Te hizo tremendamente grandioso en una epístola llena de gloria y sabiduría. De alguna manera hay un alfabeto celestial. Y en este alfabeto, cada letra somos cada uno de nosotros. En nuestro alfabeto tenemos 29 letras, pero en el cielo son millones de letras. Y cada una de estas letras es una epístola dentro del verbo de Dios. Tú y yo somos un capítulo, somos parte de ese libro eterno que es Jesucristo. Cuando somos hechos a imagen de Jesucristo, no somos hechos como un moldecito, como quien hace galletas, copycat. Porque la imagen del verbo es multiplural. Cada uno de nosotros somos parte de esa imagen, distintos cada uno entre nosotros. Tú y yo somos un capítulo dentro del libro de la vida. Venga conmigo al Salmo 139 y el versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, aquí estamos leyendo que en el libro estaban escritas las cosas que aún habían sido formadas acerca de nosotros. Aquí no está hablando de dones espirituales, escúchame con claridad. Está hablando de una personalidad divina. De la misma manera que hicimos nosotros esta estructura toda terrible en la tierra, Dios nos creó lleno de una personalidad absolutamente celestial. Ahora venga conmigo al Salmo 56 y el versículo 8 dice: mis huidas tú has contado, pon tus lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Aquí en el diseño de David, Dios había puesto el corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en David Dios había puesto sus propias lágrimas. Por eso es que le dice, él sabe, él ha visto el libro, él ha visto su libro en el cielo. Por eso le dice, ¿no están todas ellas en tu libro? Entonces quiero que me entienda que la predestinación no es una serie de hechos que te van a pasar y que no puedes hacer nada al respecto. Es la personalidad que fue prediseñada antes de que el mundo fuese. Ahora, Moisés conocía a Dios a cara descubierta. Pasó 40 días en el monte Sinaí en medio de la gloria. Y posiblemente solamente fue un momento cuando Dios escribió las tablas. Pero yo estoy absolutamente seguro que en esos 40 días Él se encontró con su persona celestial. Él leyó el libro que estaba escrito en esa personalidad celestial. De tal manera se unió a su personalidad celestial que cuando bajó del monte su rostro resplandecía. Ya no tenía la cara del príncipe de Egipto como fue el criado, ahora tenía el rostro de Dios.
Mire lo que dice aquí en Éxodo 32 y el versículo 31. El pueblo se ha apartado para hacer el becerro de oro. Moisés le habla a Dios. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te pido que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Por aquí, ¿por qué tiene los pantalones de hablarle a Dios así? Porque él se había visto a sí mismo como un capítulo en el verbo de la vida. Y raerlo del libro era quitarle un capítulo al mismo Cristo. Y él sabía perfectamente que el Padre no podía hacer eso. De aquí la importancia de entender nuestro libro celestial. Y entre más entiendo esta sabiduría que me fue impartida antes de los siglos, más yo voy a radiar con mi personalidad celestial. Por eso Jesús decía: vosotros sois la luz del mundo. No les dijo: ustedes pueden llegar a ser la luz del mundo. No, él les estaba hablando directamente a lo que ellos eran en su persona celestial. Vosotros sois la luz. Dios se dirige para que los discípulos entiendan cómo ellos son verdaderamente. A Jeremías le dice, por ejemplo, capítulo 1, 5, entonces dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué implica la santificación? El alineamiento de mi espíritu con mi persona divina. Cuando me alineo a esa persona que soy antes de la fundación del mundo, ya está santificada. Vamos a volver al versículo donde empezamos en Romanos 29, dice: porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó. El 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, en la predestinación está el amalgamamiento, la fusión entre mi espíritu y mi ser celestial. Como somos la luz llama a sus hijos. Y hay un momento en que Dios te llama. Y todos los que hemos recibido a Cristo hemos sentido el llamado. Desafortunadamente, pues hemos sido entrenados de muchas formas religiosas y no celestiales. Pero hoy estás escuchándonos porque el llamado de la luz te está llamando. Y para que te llame es porque Él te puso nombre antes que el mundo fuese. Porque nadie puede oír el llamado si no tiene un nombre primero. Entonces dice: a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Volvamos a la gráfica y quiero que veas cómo la idea de la justificación o la santificación, absolutamente absurda, mientras la estructura del yo esté viva. O sea, no puedo revestir esa estructura con actos de santidad. El único destino para esa estructura es llevarlo a la cruz de Cristo Jesús. Y entre más me unifico a mi personalidad celestial, más voy siendo santificado y glorificado. Aleluya. Padre, te damos las gracias porque nos hiciste tan maravillosos en el cielo. Y como decía el Evangelio de Tomás, cuando le preguntaron: dinos cuándo serán el fin de las cosas. Y Jesús les dice: el que encuentra el origen, ahí es donde se encuentra también el fin. Y el fin de nuestra glorificación, de todo lo que estamos tratando de alcanzar, está en el origen, en ese origen antes de la fundación del mundo. Para que vivamos conforme a la personalidad que Dios creó. Bueno, pues gloria a Dios. Padre, te damos las gracias por tu presencia, por tu revelación.